Perdonando es lo que ando, perdonando es en lo que ando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Perdonando es lo que ando. Sí, señor. Perdonando es lo que ando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Si tú quieres paz, practica el perdón. Esa es la experiencia que da la lección. Si tú perdonas, como dice el curso, el ego se muere, no tiene discurso. ¿Qué va? Perdonando es lo que ando. Así voy. Perdonando es lo que ando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Y lo mos, Perdonando hay ando, nada más. perdonando ando, Es pa' perdonar, perdonando ando, es pa' milagrear. perdonando ando, Así como hoy, perdonando ando, me lo dice Mo. perdonando ando, La lección de hoy perdonando ando, es pa' perdonar, perdonando es ando. pa' milagrear. Perdonando es lo que ando, perdonando es lo que ando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Y si vamos todos, vamos milagreando. El perdón me ahorra mucho sufrimiento, es solo un error, ¡ja! No pierdo más tiempo. Este es mi cantar para la filiación y bailemos todo al son del perdón. Y lo Perdonando ando, tanta milagrosa, perdonando ando, es pa' perdonar, perdonando ando, es pa' milagrear. perdonando ando, Así como voy, perdonando ando, me lo dice Mo. perdonando ando, La lección de hoy perdonando ando, es pa' perdonar, perdonando ando. es pa' milagrear. Es lo que ando, Oh, vaya. perdonando, es lo que ando. Y lo mos, Si vamos todos, vamos milagreando. nada más, Si vamos todos, vamos milagreando. tanta milagrosa. Perdonando, Oh, vaya. Pa' todo el es mundo, lo que ando. pa' mí y pa' ti, Perdonando, es lo que ando. pa' dentro. Si vamos todos, vamos milagreando. Sí, señor. Si vamos todos, vamos milagreando. Perdonando es lo que ando. Perdonando es lo que ando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Y si vamos todos, vamos milagreando. ¿Qué tal, querido milagronauta? ¿Qué dice la buena vida? Ya estamos aquí listos y dispuestos para tener hoy nuestra exploración. Recuerda que este programa está ya grabado, porque en este momento ando ocupado con algunas otras cosas, pero hoy es 22 de febrero del año 2023, así que, como lo prometí, te estoy dejando estos programas especiales grabados, por supuesto, con toda la intención de reflexionar y hacer profundidad de pensamiento en algunos de los temas que me habían estado solicitando, y uno de ellos fue la psicoterapia en un curso de milagros. Así que este es el tercer programa en relación a la verdad sobre la psicoterapia del curso. Por lo tanto, yo te sugiero que te veas los dos anteriores, los que publiqué el lunes y luego el día de ayer martes, para que de esa manera puedas tener el contexto. Estamos en este momento, por supuesto, revisando con detalle lo que el curso de milagros tiene en el suplemento llamado psicoterapia. Este suplemento, por supuesto, lo puedes encontrar
en cualquiera de las nuevas ediciones que el Curso de Milagros tiene. Y ya hemos hablado anteriormente en los programas anteriores acerca de qué es la psicoterapia en el Curso de Milagros, para qué funciona, y ahora estamos hablando acerca de cómo se hace o cómo se practica la psicoterapia. Ya hablamos en estos días también acerca de cuáles son los límites de esta psicoterapia. Ayer hablamos también sobre el lugar de la religión en la psicoterapia y hoy hablaremos acerca de, entre otras cosas, el papel del terapeuta. ¿Qué papel tiene que tener el terapeuta en una sesión de psicoterapia? Vamos a ver. Dice así el primer párrafo. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente por delante del paciente y lo ayuda a evitar algunos de los escollos del camino, advirtiéndolos primero. Lo ideal es que también sea un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él para proporcionarle la luz con la que puede ver. Vemos aquí que es un líder, pero en el sentido más amoroso posible. Le puede hacer notar al paciente cuáles serán los aspectos que le llevan a perder más tiempo o incluso a mantener un estado de percepción fuera del amor. Puede hacerle, de alguna manera, representar a través de situaciones, experiencias o quizá con algún tipo de palabra, lo que significaría que el paciente se mantuviera en esa situación de conflicto, de dolor, de sufrimiento, pero sin amenaza, todo desde un ámbito completamente amoroso. Considerando que además el terapeuta es también un seguidor, el seguidor por supuesto del Espíritu Santo. Entonces terapeuta y paciente, ambos en realidad son seguidores del único guía que es el Espíritu Santo, pero en esta relación física, el terapeuta podría representar ese liderazgo de evadir ciertas trampas que el ego tiene para que el paciente no caiga en ella, ni él tampoco. Eso sería lo ideal. Ahora, cuando no es así, cuando el terapeuta quiere ser líder, pero bajo sus propias condiciones, generalmente lo que llega a pasar es que el paciente se puede sentir intimidado, molesto, agresivo o incluso separado de la curación. Es por eso que en el siguiente párrafo se nos dice que la curación está restringida tanto por las limitaciones del terapeuta como por las del paciente. Porque cuando hay esta limitación hay una barrera, hay un sesgo que tiene el terapeuta o el paciente. Hay que trascender esos límites. El límite que puede tener, por ejemplo, un terapeuta de decir, la forma en la que yo te estoy ayudando es la única que existe y tienes que hacerlo como yo te diga, evitando que el paciente tenga tal vez su propio desarrollo en cuanto a la sanación. El paciente también está aportando mucho, pero lo más importante es que no haya un límite entre ellos dos. Por eso dice que el objetivo del proceso es trascender todos estos límites y es algo que no pueden hacer esto por su cuenta, tanto paciente como terapeuta, sino que tienen que solicitar ayuda del maestro interior. El éxito de cualquier tipo de terapia dependerá del potencial que estén dispuestos a utilizar. Al principio es la buena voluntad y puede proceder de cualquiera de ellos. Según el otro la comparta, aumentará. Así que el progreso se convierte en un asunto de decisión. Y ojo con este punto. El progreso es un asunto de decisión. Pueden llegar tan lejos como quieran, pero este es un trabajo en equipo. Es decir, el terapeuta no es el que tiene éxito y el paciente no, ni al revés. Ambos tendrán éxito de acuerdo a la decisión que han tomado de trascender sus propios límites. Entonces, un terapeuta completamente dogmático y estructurado se presenta ante un paciente completamente libre y sin estructura. Los dos tienen que aprender, por supuesto, y enseñarse algo. Es aquí donde vemos una relación santa de aprendizaje-enseñanza. Ambas partes. El terapeuta no es un maestro ni el paciente es un alumno, sino que ambos tienen los mismos roles. El terapeuta es paciente y alumno, o maestro y alumno,
y el paciente es maestro y estudiante. Ambos están en esa relación, pero representan entonces una decisión de progreso. Por eso, es muy común que al principio, cuando estamos en esta práctica, la psicoterapia parezca fracasar, porque el terapeuta tiene demasiadas expectativas en que el paciente se arregle de una forma particular. Y quizás hasta el paciente también tenga las mismas expectativas. Está esperando que una frase mágica, un ritual mágico le quite cualquier tipo de dolor o incluso sufrimiento. Pero aunque esto parezca una situación de fracaso, el hecho de que los dos se hayan unido en un mismo propósito ya representa una gran ayuda, porque ahora el paciente ya no está solo. Es algo que el terapeuta no debe de olvidar. Hay ayuda en el momento que dos comparten un mismo propósito, y el propósito, por supuesto, es la sanación. Ambos desarrollan este aspecto tan importante que es la confianza. Confío en que algo será de utilidad en esta sesión. Algo. Quizá no todo, pero sí algo que haga que tanto paciente como terapeuta logren cambiar su enfoque ante lo que consideran un problema o una limitación. Dice aquí que al final siempre se produce algún grado de éxito. Al final. Así que la invitación para los terapeutas o psicoterapeutas es que no se preocupen en exceso porque deban de tener un éxito específico. Ya hemos hablado de que el éxito no depende de que el paciente te agradezca y te recomiende con mamá, con abuelita y con medio mundo. O que pienses que eres exitoso porque tienes a muchos pacientes que atiendes. Tampoco. El terapeuta y el paciente lograrán cierto grado de éxito en cada encuentro santo. Recuerda que la psicoterapia es una colección de encuentros santos. Y si un encuentro es santo, tiene por supuesto como enfoque el reconocimiento del amor. Hay uno que pide ayuda y hay otro que escucha y responde tratando de ayudar. Esa es la fórmula de la salvación y no puede sino curar. Entonces, esto sí es un elemento muy importante de la psicoterapia. Reconocer que hay uno que pide ayuda y que hay otro que escucha y responde. Entonces, el terapeuta tiene que aprender a escuchar y a responder peticiones de ayuda. Y en ocasiones también aquí hay que hacer la observación de que el terapeuta no escucha, solo quiere responder de acuerdo a lo que él piensa que necesita el paciente. Terapeuta, tienes que escuchar primero. Escucha a tu paciente, escúchalo. Hay algunos terapeutas que no quieren escuchar, sino que inmediatamente quieren seguir el manual que dice primero déjame pedirle permiso a tu mente, después déjame ver si podemos invocar al Espíritu Santo. Antes de escuchar cuál es la petición de ayuda, ya le estás echando todo un manual de procedimiento. Y como lo vimos en las últimas 2 clases, la psicoterapia del curso de milagros no va por el dogma. No es dogmática ni tampoco es institucionalizada, sino que más bien tiene como objeto la salvación. Así que la fórmula de la salvación, la fórmula de toda curación en una psicoterapia está especificado aquí. Y es tan simple como esto. Reconocer que hay uno que pide ayuda y hay otro que escucha y responde tratando de ayudar. Y este elemento también es muy importante, querido milagronauta. Tratar de ayudar. En la psicoterapia, el paciente está pidiendo ayuda, pero el terapeuta está tratando de ayudar. Tratar, intentar, buena disposición. Uno diría, es que no hay que tratar, hay que hacerlo. Eso sería, tal vez, desde una visión del mundo. No lo intentes, como decía Yoda, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Bueno, Yoda no podría ser psicoterapeuta de un curso de milagros si sigue pensando de esa manera.
Porque en un curso de milagros el terapeuta trata de ayudar. Es decir, pondrá su buena dosis de buena voluntad, su disposición, su tiempo, pero no significa que eso genere para el terapeuta una medición de éxito. ¿Cómo podría saber el terapeuta que ha tenido éxito? Primero tiene que intentar, y es la misma fórmula que tenemos en el curso de milagros. Inténtalo una y otra vez hasta que logres practicar el perdón de una manera mucho más automática. De tanto intento, se logra entonces reconocer cuál es la fórmula de la salvación. Lo único que puede interferir en la curación perfecta son objetivos divididos. Imagínate un terapeuta, como dice aquí, que no tiene ego. Ese terapeuta podría curar al mundo sin una sola palabra. No tener ego significaría la curación absoluta, más o menos como si fuera directamente proporcional, o, mejor dicho, inversamente proporcional. A menor ego, mayor curación. A mayor ego, menor curación. Aunque vemos que esto es subjetivo, podríamos tal vez establecer cierto patrón de que lo único que puede interferir en la curación de paciente-terapeuta son los egos, o el mismo ego proyectado en el otro. Nada más. Así que, si no hubiera ego en un terapeuta, nadie necesitaría verlo o hablar con el terapeuta. Pero el terapeuta ideal sería muy parecido al Cristo, es decir, a la expresión del amor absoluto. Pero la curación es un proceso y hay que recordar esto, no un hecho. Al menos desde esta visión, quiere decir que en este proceso podrían darse muchas situaciones, muchos encuentros santos donde tanto terapeuta como paciente tengan que aprender a seguir practicando el perdón. El terapeuta no puede progresar sin el paciente y el paciente tampoco está listo para recibir a Cristo. Entonces, Cristo en un curso de milagros representa la visión de la verdad en ti. Tu visión crística es lo que se necesita para tu sanación. Lo contrario a la visión crística es la visión culpable. El culpable no es el Cristo. Si te ves como culpable, estarías entonces negando tu curación, y el objetivo del terapeuta es ayudarte a no verte culpable. Primero, porque no lo eres, y segundo, porque está bloqueando la visión de Cristo. Tu visión crística te pertenece, pero está bloqueada, y el terapeuta puede ayudarte a desbloquearla, sabiéndose él mismo parte de la visión crística. Así que, en este sentido, el psicoterapeuta desprovisto de ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de la curación, demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para conservar los pies sobre la tierra. Pero el psicoterapeuta se convierte en el paciente, al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que lo recibe de la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Hemos dicho que el terapeuta ideal es el que no tiene ego. Y si no tiene ego, no necesita hablar. Y si no necesita hablar, no necesita dar terapia. Y si no necesita dar terapia, etc. Así podemos llegar a esa concatenación de resultados. Por lo tanto, si todavía estamos en una actividad ilusoriamente física acerca de la psicoterapia, es porque todavía hay parte del ego colándose dentro de la sesión de psicoterapia, por supuesto. En una sesión de psicoterapia tú puedes invocar al Espíritu Santo, pero hay ego por allí todavía esperando mostrarse en cualquier aspecto. Así que es común que pueda haber molestia, incomodidad, indiferencia, supremacía o especialismo, en pocas palabras. Para el curso de milagros, estos aspectos del ego representan el especialismo de ser paciente o de ser terapeuta. Sin embargo, a lo largo de las sesiones, el terapeuta se va a dar cuenta que haciendo a un lado su especialismo se ve reflejado en el paciente. Y ahora, hablando en experiencia personal, te puedo decir que los pacientes que yo he tratado me reflejan a mí
en temas que en ese momento estoy viviendo y que digo, justo el paciente está representando lo que para mí es un conflicto actual. Por lo tanto, le voy a dar al paciente lo que me voy a dar a mí. Escucha e intento de ayuda. Pero no lo voy a hacer solo. Tengo yo que escuchar al paciente porque es una forma de escucharme a mí mismo como terapeuta, que en ocasiones no me escucho porque estoy tan ocupado leyendo toda la teoría del curso de milagros que no me escucho a mí, no tengo tiempo para escucharme. Así que la psicoterapia me ha ayudado a mí a escucharme de una manera verbal a través de lo que el paciente me muestra. Es allí donde el psicoterapeuta se convierte en el paciente, porque al trabajar a través de otros pacientes expresa pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. Y esta es la segunda parte de la experiencia. Le he dicho a muchos pacientes aquellas cosas que yo aplicaré para mí y que me ayudarán a sanar. Es decir, escucho la mente crística cada vez que yo le doy al paciente ese intento de ayuda y que después yo me aplico a mí mismo. Digo, efectivamente, al paciente yo le recomendé que deje de preocuparse por el futuro, porque tal vez el futuro ni siquiera lo puede asegurar. Sin embargo, yo he estado preocupado por el futuro, preocupado porque no me caen psicoterapias, preocupado porque cómo voy a poder pagar la mensualidad del automóvil o de los escuincles, de los chamacos. Pero de pronto encuentro un paciente que recibe esta ayuda de mi parte diciéndole, no te preocupes, todo estará bien, solo tienes que ocuparte de lo que tienes ahora como algo inmediato. Y al terminar la psicoterapia me quedo pensando, justo lo que le dije a él es lo que yo tengo que aplicar. Entonces la psicoterapia para un terapeuta implicaría también una constante forma de aprender. Sigues aprendiendo. Yo sigo aprendiendo en mis psicoterapias, porque ya no tiene mucho significado hacer la separación entre que yo fui terapeuta y el otro fui paciente, sino que ahora yo soy paciente de mi misma psicoterapia que estoy compartiendo con los demás. Esa es la visión más importante del psicoterapeuta, pero también del paciente. Se le puede decir al paciente, yo también estoy aprendiendo en este momento. Yo también tengo ese tema que tú tienes. Yo también. Y aunque yo sé que en otras terapias el psicoterapeuta tiene que marcar una línea divisoria entre el paciente y él, en un curso de milagros es al revés. Tiene que haber amistad, tiene que romperse esa línea. Y este es una de las ideas más disruptivas que tal vez pueda tener un psicoterapeuta basado en psicoanálisis o en alguna otra rama de la psicología tradicional. El pensamiento es este: sé amigo de tu paciente. Como amigo yo le puedo contar también ciertas cosas a mi amigo y decirle, tu problema que tienes yo también lo he tenido y a través de esta forma de pensar me siento mejor. Es mi amigo. En mis psicoterapias, en las psicoterapias que practico del curso de milagros, no me pongo como gurú espiritual ni como tampoco el que tenga todas las respuestas, pero sí como un amigo que quiere escucharte y quiere ayudarte. ¿Es la amistad entonces un requisito para la psicoterapia? Tal vez el curso de milagros no lo dice así. Y aquí yo pongo esta parte. Sí, sería bueno que hubiera amistad. Sería bueno. Pero si no lo hay, ¿no va a funcionar la psicoterapia? Tampoco creo que no funcione si no hay amistad. Pero pienso que facilita mucho las cosas la amistad. El hecho de que honestamente quieras ayudar al otro, porque un terapeuta que practica psicoterapia para ayudar al otro, pero que al mismo tiempo no se quiere involucrar como amigo con el otro, implicaría que tal vez está haciendo un trabajo y que solamente por lo que pueda ganar lo está haciendo. Pero ya cuando hay amistad, no es por lo que puedas ganar monetariamente, sino porque la amistad representa también un regalo por sí mismo. Entonces el terapeuta ofrece un regalo de la amistad, pero también lo recibe. Así que pienso que esos aspectos pueden ser interesantes dentro de la práctica de la psicoterapia. La amistad, donde en muchas de las sesiones que yo he tenido, me cuentan a mí, escucho y luego yo también cuento cosas y cómo las he podido resolver a través de la práctica
de los principios de un curso de milagros. Y eso ha sido sanación para ambas partes. Más allá de estar diciendo, cierra tus ojos, voy a pedirle permiso a tu mente y mira el Espíritu Santo y puedo entrar a tu mente y puedo practicar la expiación, a veces escuchar con honestidad también es la práctica de la expiación. La expiación no es un ritual, es una herramienta. Y la herramienta tiene ciertos puntos necesarios, pero no el ritual. No el ritual. Yo respeto mucho a aquellos que tienen un ritual para poder hacer las cosas, pero en un aspecto de sanación, tal vez se requiera algo adicional a un solo ritual, porque el ritual es como tener una receta, un manual, seguir paso a paso y esperar resultados. Pero la psicoterapia que he practicado con un curso de milagros ha roto los aspectos de una receta que deba de seguir y me ha permitido la flexibilidad para conocer pacientes de todo tipo, pequeños, grandes, practicantes del curso, ateos, y al final tener esta satisfacción de haber sido de utilidad. La psicoterapia pretende ser útil, no simplemente una oportunidad para vender cosas, para vender prestigio. Es una herramienta para ayudar. La psicoterapia en este mundo es para ayudar, no para hacerte famoso con ella ni para poner escuelas o instituciones. Eso ya existe. Fuera de la psicoterapia ya hay unas instituciones a las que tú vas a curarte y tal vez los médicos simplemente no tienen empatía contigo. Solo te dan lo que el manual diga. Pero la psicoterapia de un curso de milagros no es una escuela, no es un instituto, es algo verdaderamente útil para esta sociedad que hoy necesitamos tanto que nos escuchen. Así que por eso pienso que con este punto tenemos que el papel del psicoterapeuta es primordial dentro de la psicoterapia. Es necesario también entenderlo desde esta visión para que no nos confundamos y podamos llegar a aspectos mucho más profundos. Dicho lo anterior, podemos pasar al siguiente tema, el proceso de la enfermedad. Vamos a entender para el curso de milagros qué significa esto. Así como de la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo toda enfermedad es enfermedad mental. Y esta frase es directa. Toda terapia es psicoterapia, o sea, todo está en la mente, todo. Recuerda que la palabra psicoterapia se forma del prefijo psico, que significa mente o mental, y terapia, que es el tratamiento que se da a algo en particular. Así que es un tratamiento mental. Todo tratamiento seguirá siendo mental, pero entonces toda enfermedad seguirá siendo mental. Aquí ya tenemos una distinción entre, vamos a ponerlo así, entre algunos otros caminos, otras terapias, otras herramientas que tratan a las enfermedades mentales como consecuencia de los aspectos emocionales. Toda enfermedad es mental, no emocional. En un curso de milagros, las enfermedades no son una consecuencia de las emociones, pero sí de la manera mental en la que estás llevando tus creencias. Esto es importante. La psicoterapia del curso de milagros es mental. Y con esto me refiero a que se trabaja en el ámbito de la mente. Se utilizan y se cuestionan creencias, pensamientos y percepciones, no emociones. Pero no las dejas de lado, simplemente que no son el enfoque. Un paciente puede llegar diciendo que se siente con miedo. Pero ¿de dónde viene ese miedo? Viene de un pensamiento. No es algo con lo que naces, es algo que elegiste pensar. En ese sentido, la terapia del curso de milagros es mucho más enfocada a la manera en la que piensas. Tal vez se pueda relacionar con la actual cognitivo-conductual, tal vez en ciertos puntos, pero no es lo mismo. Una terapia cognitivo-conductual, donde los pensamientos llevan a un comportamiento, pudiera parecerse a la psicoterapia del curso, en el sentido de que se enfoca en la manera en la que piensas.
Pero para el curso hay algo más todavía. No todo comportamiento te dice lo que estás pensando. Hay comportamientos extraños y no pueden ser la causa de tu manera de pensar, sino que en el curso de milagros primero piensas y luego percibes un mundo que tiene comportamientos humanos. En la enfermedad veremos que hay una implicación de los juicios. Un juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Vemos aquí que un juicio es una decisión. Tomar decisiones es saber qué juicios tomar. Esta decisión de percibir al universo de una manera diferente a la que podría ayudarte a estar en paz es lo que lleva a la enfermedad. Pensar que la verdad puede mentir y que es una mentira, por supuesto, representa un juicio equivocado. La enfermedad es una expresión de aflicción y culpa. Eso es lo que podríamos definir al principio. La enfermedad es una expresión de aflicción y culpa. La enfermedad es una expresión. Cuando el Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Entonces, vamos a tomar solamente esta línea. Una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable, el Hijo de Dios, por supuesto, representaría tu verdadera identidad espiritual y amorosa. Cuando tú mismo te consideras culpable, hay enfermedad de alguna manera. La enfermedad significa verte como no eres. Sin embargo, algunos podrían pensar que la enfermedad es un aspecto físico. No, en un curso de milagros, todas las enfermedades son cosas de la mente, no del cuerpo. La enfermedad es verte culpable, nada más. Entonces, no tendría sentido tratar de encontrar el origen de las enfermedades desde el curso de milagros como si fueran cosas separadas. Es decir, tienes la enfermedad en el cuerpo que se llama gastritis y también tienes la enfermedad en el cuerpo que se llama hepatitis y también tienes la enfermedad de dónde viene la hepatitis y la gastroenteritis y de dónde viene la enfermedad o el Alzheimer. Bueno, si todo eso lo ves como enfermedad, para el curso de milagros todas son expresiones de la culpabilidad. Por eso no vemos aquí un punto en el que tengamos que encontrar el origen de las enfermedades de acuerdo a comportamientos. O sea, tu enfermedad no es consecuencia de un comportamiento. Por eso no es biodecodificación. Alguien puede decir la enfermedad de la garganta, en la que no puedo hablar. ¿Se debe a qué? No expreso lo que quiero decir. Eso es un comportamiento. Hablar o no hablar es un comportamiento. Si no hablas lo que quieres decir, tu garganta se puede lastimar, pues eso para el curso de milagros no tiene sentido o significado. Para la bioneuroemoción o biodecodificación tal vez sí, porque son sus reglas. Aquí, la enfermedad, el hecho de que te enfermes de la garganta, no significa otra cosa más que una expresión de que te crees culpable. Crees que eres culpable. Nada más. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia de decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? La enfermedad es la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que limita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Y vamos a ver este tema con detalle. Una enfermedad es una decisión ya tomada. Lo que hace el paciente es creer que la enfermedad
es algo que le llegó de manera inesperada, pero no piensa que es una decisión. Para el curso de milagros, la enfermedad siempre es una decisión. Pero ¿cuál es la decisión? Porque nadie tomaría la decisión de enfermarse de una manera tan absurda. O casi nadie. Conozco casos que sí, pero casi nadie dice yo me voy a enfermar, a menos que tenga un propósito. Por ejemplo, cuando somos niños y no queremos ir a la escuela. Me voy a enfermar para no ir a la escuela. Entonces ahí se estaría tomando una decisión y tal vez el niño se perciba enfermo. Pero en términos más abiertos o más generales, el paciente no podría decir que está enfermo por decisión propia, sino que alguien lo contagió, alguien lo enfermó. Incluso un paciente podría decir, por culpa del otro es que yo estoy enfermo. Lo primero sería trascender el límite que el paciente se ha puesto sobre su toma de decisión. La enfermedad no es más que la sombra de la culpa. Es una sombra. La culpa es el origen que se tiene que revisar. La culpa, nada más. No hay otro origen. Nosotros pensamos que la enfermedad tiene muchos orígenes, pero en el curso de milagros solo tiene uno: culpabilidad. Si tú liberas la culpabilidad en tu mente como paciente, entonces, ¿dónde queda la enfermedad? No hay enfermedad. Percibirás el cuerpo de otra manera, pero no como un castigo, ni tampoco como algo negativo que te haya ocurrido. Lo vas a percibir de otra manera, pero no será un cuerpo que represente para ti ni dolor ni sufrimiento. Si no hay culpa, no hay dolor. Si no hay culpa, no hay enfermedad. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente todavía considera que la culpa es real? Entonces, esa idea de ser culpables o de mantenernos culpables empieza por enfermedad y termina con muerte. Hay, por supuesto, toda una expresión en el que, como dice aquí, la enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en una siniestra sucesión. O sea, parece que en ese momento la culpabilidad te está llevando a enfermarte y te está llevando a caer y caer y caer en situaciones más complicadas. Pero cada situación complicada parece ser una capa más y otra y otra y otra capa, de la cual parece que no puede salir. Pero, ¿qué es entonces la curación? La curación es terapia o corrección. Corrección. Y como ya hemos dicho, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es otra cosa que ofrecerle entendimiento. Ojo con eso. La verdadera psicoterapia del curso de milagros es ofrecer entendimiento. El paciente pide ayuda. Escuchas y lo tratas de ayudar ofreciéndole entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente del paciente lo ayuda a curarse a sí mismo, cuando entiende que todo el problema era por la culpabilidad. Nada más. Estaba viendo culpables a otros o se estaba viendo culpable a sí. La culpabilidad, que es una creencia falsa, ilusoria, había estado en la mente del paciente como real. Pero cuando empieza a cuestionar si realmente es culpable, es cuando puede tomar la decisión de ya no sentirse así, porque él no tiene por qué culparse de algo que ya sucedió o de algo que simplemente nunca va a suceder. Hay pacientes que se culpan por cosas que no han pasado. Hay pacientes que se culpan por cosas que creen que ya pasaron. Pero sin importar eso, al tiempo, la culpa sigue siendo el centro de su vida. Entonces, deshacer la culpa a través de la expiación, por supuesto que es el enfoque de un curso de milagros. Pero el paciente ofrece entendimiento primero para reconocer que la culpa que el paciente siente o cree tener no es más que una manera de mantenerse a sí mismo fuera del amor. Y segundo, ayudarle a entender que no tiene por qué sentirse culpable. Se le puede recordar al paciente, tú no eres culpable. Eso ya pasó, no eres culpable.
cómo quieres sentirte en este momento. No eres culpable. Hay pacientes que podrán decir que son culpables porque se equivocaron, porque mamá los dañó, porque no importa la justificación que dé un paciente de por qué se siente culpable. Todas son igualmente falsas, tanto como la culpa. Porque si fuera verdad que te sientes culpable, entonces la culpa sería verdad. Pero es mentira que la culpa sea verdad. Por lo tanto, la culpa sigue representando una expresión de la falsedad. Entonces, no importa cómo la quieras acomodar alrededor. Cualquier aspecto en donde el paciente relaciona la culpa como un efecto de algo que sucedió, seguirá siendo falso. Y no quiero decir con esto que el paciente no lo haya experimentado, sino que es falso como sustento. ¿Cómo sabe el paciente que realmente es culpable por las cosas que pasaron? Sino porque él quiere que así sea. Entonces, entendimiento es ayudarle a entender al paciente o mostrarle al paciente que tal vez hay otra manera de ver las cosas que él mismo ha determinado como orígenes de la culpa. Un ejemplo muy rápido. Cierta vez una persona se dio cuenta que cada vez que en casa abría un paraguas, a los 2 o 3 minutos recibía una mala noticia. Él desarrolló la idea o la relación de que abrir el paraguas crea malas noticias. Por alguna razón lo relacionó. Él decidió relacionar abrir un paraguas con malas noticias. Un día pensó que era algo absurdo. Abrió el paraguas y a los 2 minutos recibió la mala noticia de que uno de sus seres queridos había muerto. A partir de ahí se culpó. Se culpó por haber hecho algo que ya sabía que no tenía que hacer desde su punto de vista. Él no tenía que abrir el paraguas, pero lo hizo y luego recibió como castigo, entre comillas, la muerte de alguien querido. Así que a partir de ahí, este hombre vivió culpable durante muchos años. La culpabilidad lo llevó a subir de peso de una manera impresionante. Ya se le había olvidado ese tipo de relación. En el momento que yo empiezo a hablar con él, me dice, es que no puedo parar de comer, es que mi problema es la comida. La pregunta que yo le hice fue, ¿eres culpable? O sea, ya sabiendo que el curso de milagros me está ofreciendo con la psicoterapia la idea de que toda enfermedad o toda petición de ayuda viene desde la culpa, me voy directo. ¿Eres culpable? Él se queda quieto y empieza a llorar. Y empieza a decir, sí, soy culpable. Maté a mi madre. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Me contó todo esto del paraguas y evidentemente no es culpable. Así que llevarle la luz del entendimiento al paciente, es decir, ¿por qué conectas estos dos elementos, abrir el paraguas con la muerte? Tal vez no tienen relación, o tal vez esa relación está equivocada. Tú no eres culpable. Tú amas a tu madre. Por lo tanto, no puedes ser culpable de nada. Y entonces ayudamos a que el paciente vuelva a tener esa parte amorosa. Quedó contento, quedó mucho mejor, más tranquilo, y a través del proceso que se fueron llevando en los próximos encuentros santos, pudo darse cuenta que al final no sabía por qué había relacionado abrir el paraguas con malas noticias. Son cosas diferentes. No tienen nada que ver, y además la culpabilidad que él había mantenido se pudo liberar. Yo no practiqué la expiación en el sentido dogmático de decir, cierra tus ojos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que te vuelva otra vez al momento en que se originó el error, y tantas cosas que a veces parecen ser más que un manual simplemente para cubrir el protocolo, sino ir directamente al asunto. ¿Eres culpable? ¿Crees que eres culpable? Si yo tuviera que crear tal vez algún tipo de manual, pues quizá lo primero con lo que abriría es escuchar al paciente sin juzgarle y luego hacerle una pregunta. ¿Crees que eres culpable de algo?
para después decirle, no lo eres. Tú no eres culpable. Hoy, ¿cómo quieres pensarte? ¿Cómo quieres sentirte? Y a partir de ahí pueden darse muchos cambios. Muchos cambios. A partir de ahí viene la curación, como dice aquí. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo. Realmente ninguno de ellos puede curar. En el peor de los casos le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes, y una vez que han hecho esto apelan a la magia para curar los males del cuerpo con las que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, del mismo modo tiene que concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en él mal. ¿Cómo podría haber o morar amor ahí? Esto también es muy común, ¿eh? Hay terapeutas que dicen que los milagros les van a ayudar a tener sus cuerpos sanos, perfectos, y sobre todo, la curación representará siempre un reflejo en el cuerpo. Hay que tener cuidado con esa visión, porque parecería que le están dando realidad al cuerpo como identidad. O sea, mi cuerpo soy yo. Y si yo estoy bien con la mente, estoy bien con el yo soy del cuerpo. Este tema lo he escuchado muchas veces de compañeros, de psicoterapeutas también diciendo, es que el curso dice que si la mente está sana, el cuerpo también. Pero entonces, ¿te interesa que el cuerpo esté sano? No, me interesa que la mente esté sana. Si te interesa que la mente esté sana, no le pongas más atención al cuerpo. Seguro así será. Pero cuando tú dices, la mente está sana y mi cuerpo también, estás poniéndolo a los dos, mente y cuerpo, en el mismo nivel de realidad. Y ahí es donde entramos en la confusión de niveles. Algunos psicoterapeutas llevan todavía la confusión de niveles porque quieren que la mente y el cuerpo estén sanos, cuando lo único que puede sanar y que ya vimos es la pura mente. El cuerpo no debería de ser un objeto de sanación para un curso de milagros. La mente sí. Como nos dice aquí, en el peor de los casos le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes. Y cuando hacen esto, quieren la magia para curar los males con las que sus mentes dotaron al cuerpo. Querido milagronauta, revisa este punto con detalle, para que notes que en esta frase podríamos encontrar el por qué la psicoterapia no nos está siendo de ayuda, debido a que pensamos que la mente dotó de males al cuerpo que percibimos. Eso no es así. Un curso de milagros no enseña que la mente enferma al cuerpo. Jamás. Un curso de milagros sí enseña que la mente percibe un cuerpo que cataloga como enfermo, pero nunca enseña que la mente, que es real, crea una enfermedad en un cuerpo que no es real. Nos meteríamos en un conflicto ontológico. Si la mente es real, solamente puede crear realidades. Pero entonces alguien dirá, la mente proyecta. Muy bien, si la mente proyecta, lo único que muestra en la proyección es lo que pensó, pero no proyecta sobre un cuerpo, porque tendrás que poner al cuerpo fuera de la proyección. Es decir, la mente por un lado, el cuerpo por el otro lado, y la mente proyectó un cáncer, proyectó una gripe, proyectó un COVID en otro cuerpo que está en otro lugar. Para el curso de milagros eso es extraño y no tiene nada que ver con su enseñanza. La enseñanza dice así: la mente es la única que enferma de percepción, no los cuerpos. Pero la mente que se cree culpable ve cuerpos enfermos, no
cuerpos que fueron proyectados por enfermedad. No es así. Por favor, esta línea tan sutil requiere un estudio muy profundo, y esto ha sido la diferencia de algunos psicoterapeutas de un curso de milagros que todavía no comprenden que le están dando realidad a su cuerpo cuando quieren practicar la psicoterapia para sanar alguna dolencia física. Y no es por allí. El curso no atiende dolores físicos, sino que te dice que todo está en la mente. Sana la mente significa deja de culparte. Eso es todo. El curso de milagros no te va a quitar la gordura que percibes en el cuerpo, ni tampoco te va a hacer más bello, más joven. Eso es una percepción. Pero sí te va a ayudar a sanar la percepción que tienes acerca de ti, y dejarás de obsesionarte con tu propia visión del cuerpo. Tú no eres un cuerpo. Te lo está diciendo constantemente en diferentes lugares. Lección 199. No soy un cuerpo. Soy libre. Y te dice que la mente se puede liberar. Es decir, una mente libre es una mente sana. La mente se libera cuando se deja de ver a sí misma como contenida dentro de un cuerpo. Esto es lo que representa ofrecer entendimiento. Ayudo a que el paciente logre la curación, que significa la libertad de la culpa, cuando le hago saber que él no está en su cuerpo, no está atrapado allí, que el cuerpo que percibe es como un vehículo, un mecanismo temporal, pero realmente no está allí. Porque la otra opción es pensar que la mente crea o descrea, como me han dicho algunos, cosas en el cuerpo, y estarías poniendo al cuerpo en un lado y a la mente en otra, pero relacionadas con la proyección. Y para el curso de milagros, el cuerpo es un pensamiento de la mente. Pero no es la mente la que está dentro del cuerpo. Error muy fundamental que tenemos al principio, porque creemos que la mente y el cerebro son lo mismo. Y como los cerebros están en los cuerpos, pensamos que las mentes también. En un curso de milagros no es así. Los cerebros no tienen mente. Por lo tanto, los cerebros no son los que enferman realmente al cuerpo, sino que la mente está soñando con cuerpos que actúan enfermos o actúan sanos, pero sigue siendo una actuación. Puede ayudar mucho al terapeuta a pensar de esa manera. Estoy viendo un cuerpo que representa la actuación de mi mente. Pero, ¿dónde está entonces la verdadera sanación? ¿En dónde se encuentra? No en el cuerpo que veo, sino en la mente que no puedo ver directamente, sino a través de la expresión que veo a través del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo está limitado como un espejo. No te puede mostrar todo, sino solamente algunas de las cosas que tú pretendas descubrir, pero no todo. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo te puede ayudar. Te va a dar algunos enfoques mucho más profundos de lo que significaría esta sanación. Así que para ir concluyendo con este programa. La enfermedad es un error que necesita corrección. La enfermedad. Cualquier clase de enfermedad se define como el resultado de verse a sí mismo, uno, débil, malvado y en peligro. Aspectos de la culpa. Enfermedad es verte débil cuando no lo eres, vulnerable cuando no lo eres. Es un error verte así, es un error de percepción. La enfermedad es demencia porque toda enfermedad es enfermedad mental y no hay grados. Entonces, conocemos que hay enfermedades mentales como la esquizofrenia, como algún tipo de trastorno, ok. Pero para el curso de milagros, todas son exactamente lo mismo. Una percepción equivocada sobre quién eres. Y no hay grados. No es que, por ejemplo, el Alzheimer sea más enfermedad que la esquizofrenia. Para el curso no es verdad. Ambas representan lo mismo. La idea de verse débil, la idea de verse vulnerable o la idea de verse culpable. Entonces, una vez que hemos definido qué es la enfermedad, podemos ocupar la psicoterapia como un formato de curación. Pero va a curar
lo que propone como enfermedad, no lo que tú decides que es enfermedad. Entonces, para ir concluyendo, un psicoterapeuta no tiene un manual como un DSM-3 de la psicología o como esas reglas que podrían aparecer en la biodecodificación o bioneuroemoción. No hay un manual que te diga si tiene Alzheimer es porque decidió esto o aquello, sino que tiene una generalización. Todo lo que puedas ver como enfermedad mental representa negación del ser, es decir, culpabilidad. Yo no soy amor, no merezco amor, merezco castigo. Ese pensamiento es enfermo. Mira, último ejemplo. Una persona que tenga un cuerpo completamente saludable bajo los estándares que nosotros tenemos, pero esa persona se piensa a sí misma como culpable y que merece castigo. Entonces, ¿necesita psicoterapia? Claro, porque se está viendo como no es. La psicoterapia te va a ayudar a verte como realmente eres, no como crees que eres. Entonces, tú dirás, sí, pero no tiene nada físico que arreglarse. No, pero sigue siendo un aspecto mental. Entonces, da igual que el cuerpo esté enfermo o no, que así lo percibamos. En realidad, un cuerpo saludable no quiere decir que la mente esté saludable siempre. No es así. Date la oportunidad de pensar en este punto. ¿Cuántos cuerpos saludables has visto? Y cuando hablas con ellos, detectas que hay culpa, egocentrismo, idolatría, megalomanía o, como dice el curso de milagros, especialismo. Todos hemos tenido algún tipo de experiencia al respecto. Incluso tú podrías decir, mi cuerpo está bien. Un cuerpo adolescente está perfecto, pero con depresión, con tristeza. Entonces, no es verdad que un cuerpo sano habla de una mente sana. No es verdad en un curso de milagros, sino que para el curso, la mente sana es aquella que no se ve culpable. Sin importar cómo el cuerpo se esté percibiendo, lo importante es la percepción de la mente. Así que con esto vamos a terminar el día de hoy, queridos amigos, esperando que haya sido de utilidad estos otros 2 puntos que vimos dentro del estudio del manual de psicoterapia de un curso de milagros. Ya sabes, aquí estamos viendo la verdad, la neta, lo que verdaderamente tiene el curso sobre la psicoterapia. Todo lo demás que no está aquí en este manual de psicoterapia son cosas que cada quien le pone de su cosecha y que en ocasiones puede ayudar a confundir más que a verdaderamente sanar. Si tú estás interesado en esto, déjame tus comentarios, déjame saber tú cómo has experimentado y vivido esta psicoterapia y por supuesto qué dudas tienes. Todas las estoy revisando para hacer futuros programas que tengan como enfoque verdaderamente estudiar desde el curso de milagros cómo son estas aplicaciones. Sin misticismo, sin esoterismo y sin dogmas. Porque al final lo que hemos visto es que el curso de milagros solo te ayuda a entrenar a tu mente desde un punto de vista diferente y que tiene que ver con recursos internos de amor y de paz. Si estás de acuerdo, déjame saber tus comentarios y por supuesto nos vemos el día de mañana en punto de las 13 horas de México para seguir revisando este programa. Muchas gracias y bendiciones. Que descanses. Perdonando es lo que ando, perdonando es en lo que ando. Y si vamos todos, vamos milagreando. Y si vamos todos, vamos milagreando.